En el año 1262, Venecia tenía un problema. Había perdido Constantinopla y necesitaba dinero para reconstruir su flota. La solución fue ingeniosa y despiadada. El gobierno obligó a sus ciudadanos más ricos a prestarle dinero. No fue voluntario. Fue un préstamo forzoso. Pero a cambio, Venecia prometió pagar un interés del 5% anual, cada 6 meses, sin fecha de vencimiento. Estos préstamos se llamaron prestiti. Y aquí viene lo importante, eran transferibles. Si habíais prestado dinero a la República y necesitabais recuperarlo, podíais vender vuestro derecho a cobrar los intereses a otra persona. Y esa persona podía vendérselo a un tercero. Había nacido el bono de gobierno. Un trozo de papel que representa una promesa: te presto dinero ahora, y me lo devuelves con intereses después. 800 años más tarde, el mercado mundial de bonos mueve más de 100 billones de dólares. Más que la bolsa. Más que el mercado de materias primas. Es el mercado más grande del planeta, y la mayoría de la gente no sabe que existe. En el episodio anterior descubrimos la bolsa de valores y cómo las acciones permiten ser propietarios de una empresa. Pero las acciones son solo una parte del mundo financiero. Hoy vamos a explorar 3 mercados más: los bonos, donde gobiernos y empresas piden dinero prestado; las materias primas, donde se compra y vende petróleo, trigo y oro; y los derivados. Esos instrumentos que pueden ser herramientas de protección o armas de destrucción financiera. Son mercados menos famosos que la bolsa, pero igualmente importantes. Y entender cómo funcionan es esencial para comprender el sistema financiero moderno. Un bono es, en esencia, un pagaré. Cuando compráis un bono del Estado español, le estáis prestando dinero al gobierno de España. A cambio, el gobierno os promete 2 cosas: pagaros un interés periódico, llamado cupón, y devolveros el capital al final de un plazo determinado, llamado vencimiento. Si compráis un bono a 10 años con un cupón del 3% y un valor nominal de 1.000 euros, recibiréis 30 euros al año durante 10 años, y al final os devolverán los 1.000 euros. Suena sencillo. Y lo es, hasta que os dais cuenta de que los bonos se compran y venden en un mercado secundario, igual que las acciones. Y ahí las cosas se complican. Si los tipos de interés suben después de que compréis vuestro bono, aparecen bonos nuevos que pagan más. Vuestro bono, que paga un 3%, ya no es tan atractivo. Si queréis venderlo, tendréis que bajar el precio. El precio del bono cae. Si los tipos de interés bajan, ocurre lo contrario. Vuestro bono, que paga un 3%, es ahora más atractivo que los bonos nuevos. Su precio sube. Esta relación inversa entre tipos de interés y precios de bonos es una de las leyes más importantes de las finanzas. Y explica por qué las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés reverberan por todo el sistema financiero. Hay un concepto clave que necesitáis entender: el rendimiento, o yield en inglés. El rendimiento de un bono no es lo mismo que su cupón. El cupón es fijo. Pero si el precio del bono cambia en el mercado secundario, el rendimiento efectivo también cambia. Si compráis un bono de 1.000 euros con cupón del 3% por 900 euros, vuestro rendimiento real es mayor que el 3%, porque pagáis menos pero cobráis el mismo cupón. Los inversores miran los rendimientos de los bonos de distintos países para evaluar el riesgo. El bono del gobierno alemán se considera prácticamente libre de riesgo. Si el bono español paga un rendimiento más alto, la diferencia se llama prima de riesgo, y refleja la percepción del mercado sobre la probabilidad de que España no pueda pagar. Cuando la prima de riesgo española se disparó durante la crisis del euro en 2012, no era un número abstracto. Significaba que los inversores dudaban de la capacidad de España para devolver su deuda. Y esa duda tenía consecuencias reales: el gobierno tenía que pagar más intereses, lo que dejaba menos dinero para servicios públicos. Los bonos de los países más estables, Alemania, Estados Unidos, Japón, pagan rendimientos bajos. Los bonos de los países más inestables pagan rendimientos altos para compensar el riesgo. Es la prima de riesgo en acción. La historia de los bonos incluye una curiosidad que merece atención. En 1751, el gobierno británico consolidó varias deudas en un solo instrumento llamado consol, abreviatura de Consolidati Denueti. Era un bono perpetuo. No tenía fecha de vencimiento. El gobierno pagaba un cupón del 3,5% anual para siempre, o hasta que decidiera recomprar el bono. Los consols financiaron las guerras napoleónicas, la expansión del Imperio Británico y buena parte de la infraestructura del siglo XIX. Se convirtieron en la referencia del mercado financiero mundial durante más de un siglo. El último consol fue recomprado por el gobierno británico en 2015, más de 260 años después de su creación. Es posible que un bono emitido en 1751 hubiese pasado por cientos de manos antes de ser finalmente cancelado. Dejamos los bonos y entramos en un mercado completamente diferente. El mercado de materias primas. Aquí se compra y se vende lo que sale de la tierra y del mar. Petróleo, gas natural, oro, plata, cobre,
trigo, maíz, café, algodón, azúcar. Los ingredientes físicos de la economía. Estos mercados son tan antiguos como el comercio mismo. Pero se transformaron radicalmente cuando alguien inventó una herramienta que permitía negociar materias primas, sin tenerlas físicamente delante. Se llama contrato de futuros. En 1697, en la ciudad de Osaka, los comerciantes de arroz japoneses crearon algo sin precedentes. En la bolsa de arroz de Dojima, no solo se compraba y vendía arroz físico. Se negociaban contratos para entregar arroz en una fecha futura a un precio acordado hoy. Si erais un agricultor y temíais que el precio del arroz cayera antes de la cosecha, podíais vender un contrato de futuros ahora. Os asegurabais un precio fijo. Si el precio caía, estabais protegidos. Si subía, habíais renunciado a la ganancia extra, pero a cambio teníais certidumbre. Si erais un comerciante y temíais que el precio subiera, podíais comprar un contrato de futuros. Os asegurabais un precio fijo de compra. El contrato de futuros nació como una herramienta de gestión de riesgos. Los agricultores y los comerciantes lo usaban para protegerse de la incertidumbre. Los economistas llaman a esto cobertura, o hedging en inglés. En 1848, los comerciantes de cereales de Chicago fundaron el Chicago Board of Trade, que estandarizó los contratos de futuros, volumen fijo, fecha fija, calidad fija. Esa estandarización hizo posible que los contratos se comprasen y vendiesen como cualquier otro activo financiero. Los contratos de futuros son un tipo de derivado. Se llaman así porque su valor se deriva del precio de otro activo. Un futuro sobre petróleo deriva su valor del precio del petróleo. Una opción sobre acciones de Apple deriva su valor del precio de las acciones de Apple. Hay dos tipos principales de derivados, además de los futuros. Las opciones dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender algo a un precio determinado en un plazo determinado. Si tenéis acciones y os preocupa que bajen, podéis comprar una opción de venta que os proteja. Es como un seguro. Los swaps son intercambios de flujos de pagos. El más común es el swap de tipos de interés. Una empresa que paga un tipo variable intercambia sus pagos con otra que paga un tipo fijo. Ambas reducen su riesgo. Cuando se usan para gestionar riesgos, los derivados son herramientas poderosas y legítimas. Permiten que los agricultores siembren sin miedo a que el precio se desplome. Que las aerolíneas compren combustible sin miedo a que se dispare. Que las empresas planifiquen a largo plazo en un mundo de incertidumbre. Pero los derivados también pueden usarse para apostar. Si compráis un futuro sobre petróleo sin tener petróleo ni intención de comprarlo, estáis especulando con el precio. Y cuando la especulación se descontrola, los derivados pueden amplificar las crisis hasta niveles catastróficos. Warren Buffett los llamó armas financieras de destrucción masiva en 2003. No porque los derivados sean malos en sí mismos, sino porque en las manos equivocadas y sin regulación adecuada, pueden desestabilizar el sistema financiero entero. Veremos exactamente cómo ocurrió eso cuando lleguemos a la crisis de 2008 en la temporada 9. Pero el principio es el mismo desde Dojima, una herramienta diseñada para reducir el riesgo puede, si se usa irresponsablemente, multiplicarlo. Hay un mercado que es más grande que la bolsa, más grande que los bonos, más grande que las materias primas. Es el mercado de divisas, o Forex. Cada día se negocian más de 7 billones de dólares en divisas. 7 billones. Cada día. Es el mercado más grande y más líquido del mundo, y no tiene una sede física. Funciona las 24 horas del día, 5 días a la semana, a través de una red global de bancos, fondos y operadores. ¿Por qué es tan enorme? Porque cada transacción internacional implica un cambio de moneda. Cuando una empresa española compra componentes en Japón, necesita yenes. Cuando un turista japonés visita España, estos mercados pueden parecer lejanos y abstractos. Bonos, futuros, derivados, divisas. Suena a lenguaje de banqueros. Pero os afectan directamente. Cuando el rendimiento de los bonos del Estado sube, el gobierno paga más intereses. Ese dinero sale de los impuestos. Sale de los presupuestos de educación, de sanidad, de infraestructuras. La prima de riesgo no es un número en una pantalla. Es la diferencia entre construir un hospital o no construirlo. Cuando los futuros del trigo suben por la especulación, el pan se encarece. En Europa, eso significa gastar unos céntimos más. En un país en desarrollo donde las familias dedican la mitad de sus ingresos a comida, significa hambre. Y cuando los derivados se usan de forma irresponsable, las crisis financieras que provocan destruyen empleos, ahorros y vidas. La crisis de 2008 empezó con derivados sobre hipotecas que casi nadie entendía. Acabó con millones de personas perdiendo sus casas. Estos mercados son extraordinariamente útiles cuando funcionan bien. Y extraordinariamente peligrosos cuando funcionan mal. Y la diferencia entre ambos escenarios suele reducirse a una palabra: regulación. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, un bono es un préstamo que podéis comprar y vender. Los gobiernos y las empresas emiten bonos para financiarse.
El precio del bono se mueve en dirección inversa a los tipos de interés. La prima de riesgo refleja la confianza del mercado en el emisor. Segunda, los mercados de materias primas y los contratos de futuros nacieron para gestionar riesgos. Los derivados, futuros, opciones, swaps, son herramientas de cobertura que también pueden usarse para especular. Su abuso puede amplificar las crisis financieras. Tercera, el mercado de divisas es el mayor del mundo. El tipo de cambio afecta al precio de todo lo que cruza una frontera y está influido por la política monetaria, los tipos de interés y las expectativas del mercado. Los mercados crean riqueza, reparten riesgo y coordinan miles de millones de decisiones. Pero a veces enloquecen. Cuando los precios se desconectan de la realidad y todo el mundo cree que solo pueden subir, se infla una burbuja. Y, tarde o temprano, estalla. En el próximo episodio viajaremos a la Holanda del siglo XVII, a la Inglaterra del XVIII, a la América del cambio de milenio. Tulipanes, mares del sur y .com. Las mayores locuras financieras de la historia. Eso, la próxima vez.